Bueno, son, no es que sean un tipo particular de recta como de fuga, vertical, horizontal, sino, o sea, son rectas de un plano que tienen una característica especial. ¿Está? Está. Vamos a aprovechar que tenemos el planito celestito ese y vamos a ver cuáles son las rectas de máxima inclinación. Perdón, primero la de máxima pendiente. Eso. Hay una cosa que no tengo dibujada ahí, estaría bueno tener dibujada. Eh, a ver si ese puntito, ahí pude dibujar ese puntito y vamos a dibujar la proyección horizontal. Esta sería la proyección horizontal de la recta. Vamos a cambiarle el color. El plano ya es rojo. A ver, amarilla no se ve nada. Naranja. No se ve nada. ¿Por qué no aparece de color naranja? Roja, roja sí. Bueno, está, banquémosla de color rojo. ¿Está? Bien. Entonces, lo que voy a hacer es mover la traza horizontal. ¿Está? Y ver qué pasa con el ángulo que se forma entre la recta verde en el espacio y su proyección horizontal. ¿Está? Entonces, ahí ese ángulo, ¿cómo lo ven? Agudo, ¿verdad? Es un ángulo agudo. Sí. Si yo voy moviendo la traza y la voy como enderezando así, ahí, el ángulo, ¿qué le va pasando al ángulo? ¿Queda siempre de la misma medida? No, va siendo cada vez más grande. Cuando vas para ahí, por lo menos. Ahí está, cuando me voy moviendo hacia allá, el ángulo entre la recta en el espacio y su proyección horizontal se va agrandando. ¿Está? Bien. O sea, si yo me voy lejos, es un ángulo cada vez más agudo. ¿Está? Pero si me voy yendo para el otro lado, ese ángulo se va agrandando. Hay un momento en el que alcanza, a ver, por ejemplo, si yo lo pongo por acá, es agudo, y si me voy para el otro lado, es agudo de vuelta. Agudo va a ser, en este caso va a ser siempre agudo, pero muy agudo, o más agudo, no sé cómo decirlo, ¿está? Pero hay un momento en el que el ángulo es máximo. ¿Cuándo será ese momento? Cuando cruza con la línea de tierra. No. A ver, Sofía levantó la mano. Y si es siempre agudo, el más grande va a ser 90, va a ser recto. No, 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 porque en realidad es agudo por la posición en la que puse yo mi plano, pero estamos de acuerdo que viene chiquito y se viene agrandando, 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 en algún momento pasa a ser chiquito de vuelta, ¿está? Pero hay un momento específico en el que el ángulo tiene, es el máximo. ¿Cuándo les parece que tiene que ser? Ah, bueno, cuando el ángulo entre la proyección y la proyección de la recta, la proyección horizontal de la recta y la proyección del plano es 90. Claro, a ver lo que quisiste decir. O Cuando sea, la las dos recta rectitas rojas, digamos. sean perpendiculares. Ahí Ahí está. está. Ahí está, cuando la proyección prima de la recta, vamos a hablar de R, cuando R en el espacio y R' sean ambas perpendiculares a alfa prima. Cuando vos tenés la R' perpendicular a alfa prima, ahí el ángulo que está formando es exactamente igual al ángulo que forma el propio plano con pH. Y ese es el mayor ángulo posible. Yo pensé que eso pasaba con la línea de tierra, no sé por qué. Está, pero te das cuenta que no, te das cuenta Sí, que es cuando ahora esté bien perpendicular ahí. Está. Entonces, esa es la condición. La recta se va a llamar recta de máxima pendiente del plano cuando forme el mayor ángulo posible con su proyección horizontal y eso pasa cuando la recta R', cuando la proyección R' es perpendicular a alfa'. En cualquier otro caso, el ángulo va a ser más chiquito. ¿Está? Entonces,
como claro, ahí ese ángulo es el verdadero ángulo que está formando alfa con pH. ¿Tá? Ese es el mayor ángulo posible que vas a tener. ¿Tá? Entonces esperen que paso a la otra hoja y lo dejo escrito esto. Bueno, entonces la recta de máxima pendiente, también le llamo RMP de un plano alfa, ¿sí? Es aquella que cumple o sea, R es recta de máxima pendiente del plano alfa si R' es perpendicular a alfa prima. ¿Tá? Esta es la condición. Y máxima inclinación es lo mismo que la segunda. Ahí está. Bien, exactamente. Es la recta, a ver cómo escribo. Pará, vamos a empezar. Contenida en alfa y perpendicular a alfa prima. El ángulo R', ¿sí? Es máximo. ¿Está? Bien. Esa es la recta máxima. No, ¿es entre R y R'? Está bien. No, estaba pensando con alfa prima, porque con alfa prima es 90 también. Claro, Y R' alfa prima es 90. perpendicular a alfa prima. Ojo, No, pero R también es perpendicular a... También R va a alfa ser prima. perpendicular a alfa prima, eso es verdad, también. Pero esta es la característica que va a ser útil, porque es la que vas a ver en el depurado. ¿Tá? Entonces hago un croquisito de un plano y dibujo un ejemplo de una recta de máxima pendiente. ¿Tá? Entonces tiene que ser acá la proyección prima perpendicular a alfa prima. Y la otra es la que quede, porque la otra no la voy a poder elegir. Elegí esto porque quiero que se cumpla esa condición. ¿Tá? Pero entonces, cuando voy a dibujar R segunda, no la puedo elegir. R segunda, tengo que ubicar las trazas para que esté en el plano. Esta es la B segunda de R, no la puedo elegir. Y esta va a ser H' de R, y esta es H segunda de R. Entonces, R segunda me queda ya determinada. ¿Tá? Entonces, ahí está la característica que se tiene que cumplir. Ese ángulo tiene que ser recto. Bien, entonces, las rectas de máxima pendiente, como tienen una condición adicional que no la tienen otras rectas, me alcanzan ellas solas para determinar un único plano en el espacio. ¿Tá? Es decir, por lo general veníamos viendo que necesito dos rectas secantes en un punto para determinar un único plano. La excepción son las rectas de máxima pendiente y de máxima inclinación. Porque, por ejemplo, con la de máxima pendiente, si a vos te dan la recta máxima pendiente, te dicen que es esta. ¿Tá? Entonces, el plano determinado por ellas es único. ¿Cómo lo consigo? Bueno, le encuentro las trazas. Esta es la H' y esta es la B segunda, y ahora empiezo por dibujar alfa prima, porque claro, está determinada, perpendicular a R prima. Entonces no la puedo elegir, si ya tengo determinada R prima, alfa prima es esa. Entonces acá te queda determinado alfa 0, y por lo tanto alfa segunda te queda determinada. ¿Tá? Bien, bueno. Esas son las de máxima pendiente. Y las de máxima inclinación, como ya se imaginaron, es efectivamente el mismo razonamiento, pero con el plano vertical. Entonces, las rectas de máxima inclinación son las que forman el mayor ángulo con el plano vertical y por lo tanto la condición se invierte. ¿Tá? Entonces, ya lo hago acá mismo y digo recta de máxima inclinación, ¿sí? Vamos a ponerle T, es una recta de máxima inclinación de alfa cuando T segunda es perpendicular a alfa segunda. ¿Tá? Va a pasar también que T en el espacio es perpendicular a alfa segunda y que el ángulo que forma
T segunda, T en el espacio con T segunda es máximo. ¿Sí? Estas son rectas de máxima inclinación. Dibujito, para dejarlo ahí, que ya quede pronto esto. Y aprovecho y ya dibujo primero la recta de máxima inclinación y trato de armar el plano. Tengo T segunda, T', me informan que es recta de máxima inclinación del plano y entonces voy a construir el plano. Ubico la traza, ubico la otra traza, vamos a prolongar un poquito el azul. Le va a ser perpendicular a B segunda. Ahí está. Entonces ahora tengo que hacer la perpendicular acá. La perpendicular acá. Esto va a ser alfa segunda. Consigo alfa cero. Y después tengo que unir esta con esta para conseguir alfa prima. ¿Bien? Bueno. Bárbaro. Y ya introdujimos entonces las rectas de máxima pendiente de máxima inclinación.